Imagina por un momento que tienes el poder de controlar a las personas sin que ellas siquiera lo noten. Todo lo que necesitas son unas pocas palabras, una mirada, un tono específico en tu voz, y de repente tienes a todos a tu alrededor haciendo exactamente lo que deseas. Esta es la magia oscura del chantaje emocional, una herramienta tan poderosa que puede destruir vidas, manipular mentes y convertirte en el titiritero de una escena en la que los demás son solo marionetas. El chantaje emocional no se ve, no se escucha de forma evidente, pero cuando lo experimentas, puedes sentirlo penetrar en tu alma. Es una sutil manipulación que se infiltra en las relaciones, haciendo que la víctima se sienta culpable, responsable, como si no tuviera escapatoria. En un mundo donde todos tememos perder el control, aprender a dominar este poder te convierte en el jugador más astuto del tablero. ¿Estás listo para entrar en este juego peligroso? Técnica 1. La manipulación emocional. El arte de controlar sin tocar. La manipulación emocional es el primer paso hacia el control absoluto. A través de la vulnerabilidad, las inseguridades o los miedos, se puede hacer que alguien actúe de manera completamente predecible, sin que se dé cuenta de que está siendo controlado. Utilizar su empatía, sus deseos o incluso sus debilidades emocionales para que realice lo que tú deseas, es la esencia de esta técnica. El chantajista emocional no necesita levantar la voz. Solo necesita conocer qué lo mueve. El impacto de una manipulación exitosa no es inmediato. Toma tiempo y paciencia, pero las recompensas son invaluables. La clave está en generar dependencia emocional, haciendo que la víctima sienta que sin tu presencia o aprobación, su vida carece de valor. Un comentario sutil, una mirada cargada de significado, y ya has comenzado el proceso de dominación. La manipulación emocional no es solo un acto, es un modo de vida, una forma de controlar el flujo de las interacciones humanas. Con la manipulación emocional, también entra en juego la constante creación de culpa. Este sentimiento actúa como un ancla en la mente de tu víctima, haciéndola sentir que debe siempre algo, que no puede escapar. El chantajista sabe cómo hacer que la otra persona se sienta en deuda, y lo que es peor, cómo hacer que lo crea sin necesidad de que tú lo digas directamente. Todo está en las insinuaciones, en los gestos y en el tono. La manipulación emocional no solo se enfoca en explotar las debilidades ajenas, sino también en ocultar las propias. El verdadero maestro en este campo no revela sus cartas, no se muestra vulnerable. En lugar de eso, se presenta como alguien que sabe exactamente qué hacer en cada situación, alguien que tiene el control de todo. Los demás se sienten atraídos por esa seguridad y poco a poco van cayendo en la trampa que él ha preparado con tanto cuidado. Es importante recordar que la manipulación emocional no es necesariamente un acto de maldad. Para muchos, es una forma de supervivencia, una herramienta de poder que les permite sentirse superiores, incluso cuando no lo son. Pero aquellos que se dedican a esta práctica con fines maquiavélicos, saben que es una forma de obtener algo mucho más profundo que poder, control absoluto sobre la vida de otros. Técnica 2. Tu voz, la más peligrosa de las armas. La voz es una de las herramientas más subestimadas en el chantaje emocional. No es solo el tono lo que importa, sino la forma en que se utiliza, la cadencia, la pausa. La manipulación a través de la voz se basa en dominar el flujo de la conversación, creando momentos de tensión o liberación emocional según convenga. Un susurro, un cambio en el ritmo, o una palabra cargada de emoción puede poner a tu víctima en el lugar correcto, en el momento preciso, sin que siquiera se dé cuenta. Las palabras tienen poder, pero el verdadero poder radica en saber cuándo y cómo decirlas. Un líder carismático lo sabe bien. La voz puede calmar, incitar, persuadir o someter. Utilizarla con intencionalidad es lo que distingue al manipulador emocional de cualquier otra persona. Al hablar, eres capaz de encender pasiones o apagar cualquier intento de resistencia.
La manipulación de la voz es la danza silenciosa que precede a la dominación total. El chantajista emocional utiliza su voz para crear un estado de indefensión en la víctima. Las palabras se lanzan suavemente al principio, sin causar alarma, pero después se profundiza en la crítica, la culpa o la amenaza velada. Si logras que alguien se sienta constantemente en deuda contigo, pero sin que lo reconozca conscientemente, entonces tienes el control. Tu voz es el hilo que teje esa red de dependencia. Una de las técnicas más efectivas es el uso de la voz para confundir. El manipulador emocional puede usar frases ambiguas o cargadas de doble sentido. Esto no solo genera inseguridad, sino que obliga a la víctima a buscar respuestas en el manipulador, creando una relación de dependencia aún mayor. Cuanto más ambigua sea la situación, más necesidad tendrá la víctima de tu presencia, de tu voz. Lo que diferencia a un experto manipulador de los demás es el control absoluto de la comunicación. Cada palabra, cada entonación, se convierte en una pieza de ajedrez cuidadosamente colocada. La manipulación emocional, a través de la voz, se convierte en una forma de seducción, donde el chantajista es el imán y la víctima, el hierro. Técnica 3. La labia como arma de destrucción masiva. La labia no es solo una forma de hablar bien. Es una herramienta de manipulación psicológica, una manera de pintar realidades a conveniencia. Un manipulador experto puede cautivar a cualquier audiencia, usar las palabras adecuadas para conseguir lo que desea sin que los demás lo noten. La labia es persuasiva y encantadora. Convierte a las personas en seguidores leales y a los más escépticos en creyentes. El manipulador sabe cómo ajustar su discurso para que cada palabra resuene con la emoción adecuada. Puede halagar, hacer sentir especial a la otra persona, o incluso sembrar dudas y desconfianza en los demás. Todo se reduce a cómo utilizar el lenguaje para hacer que las personas piensen de la manera que el manipulador desea. No se trata de ser el más inteligente, sino de ser el más convincente. La labia, al ser utilizada como un arma, es capaz de vender cualquier idea, de manipular cualquier realidad. Un discurso bien elaborado puede hacer que las víctimas confíen ciegamente en quien las manipula. Un manipulador emocional tiene la capacidad de disfrazar sus intenciones, mostrando solo lo que es conveniente. A través de las palabras, puede crear una imagen tan convincente que resulta casi imposible no sucumbir. Con la labia, el manipulador puede construir una fachada perfecta. Puede ser el líder, el amigo, el amante ideal. Las palabras no son solo sonidos, son promesas no cumplidas, expectativas elevadas y, sobre todo, una manera de hacer que otros sientan que necesitan algo que solo él puede darles. La labia transforma lo que es frágil en algo irresistible. Sin embargo, detrás de toda esa labia hay un fin maquiavélico. El chantajista emocional utiliza las palabras para tejer una red que mantiene a sus víctimas atrapadas, incapaces de escapar. Al final, lo que parece ser una conversación genuina es solo una manipulación meticulosa, una jugada que el manipulador controla sin que nadie lo note. Técnica 4. Entrando en sus cerebros. El arte de la sugestión. La sugestión es una de las formas más sutiles de chantaje emocional. Es el arte de implantar ideas en la mente de alguien sin que esta persona sea consciente de ello. Un manipulador experto sabe cómo hacer preguntas que, aunque inocentes a primera vista, llevan a la víctima a pensar de una manera predeterminada. La sugestión crea una red de pensamientos en la que el control sobre la persona se vuelve casi invisible. A través de frases como «¿Nunca te has preguntado por qué?», el manipulador siembra dudas y cuestionamientos en la mente de la víctima. Estas semillas, una vez plantadas, germinan, y la víctima empieza a pensar que sus propias decisiones y pensamientos provienen de ella misma, cuando en realidad son el resultado de una manipulación cuidadosamente diseñada. La sugestión es una forma de control que opera en los márgenes de la conciencia. Una de las técnicas más efectivas en este ámbito es la repetición. Cuanto más se repiten ciertas ideas o creencias,
más fácil es hacer que la víctima las acepte como propias. Este proceso es insidioso, ya que las personas tienden a creer en aquello que les es repetido constantemente. El chantajista emocional lo sabe y utiliza la repetición para reforzar sus deseos, hasta que la víctima ya no puede distinguir entre lo que ella piensa y lo que le han impuesto. El control a través de la sugestión también involucra crear situaciones que refuercen las creencias que el manipulador quiere instaurar. Puede hacer comentarios sutiles sobre lo que es correcto o incorrecto, e incluso ofrecer soluciones que parecen ser la única salida. La víctima comienza a confiar en la visión del manipulador, creyendo que sus sugerencias son la única opción sensata. La sugestión no solo afecta la mente, sino también las emociones. Puede hacer que alguien se sienta culpable sin que se lo digan directamente, que se sienta inseguro sin que se lo reprochen. Esta forma de control es peligrosa precisamente por su invisibilidad. La víctima no sabe que está siendo manipulada, lo que hace aún más difícil romper el ciclo. Técnica 5. El chantaje emocional. La cara de la preocupación. El chantaje emocional se disfraza de amor, de amistad, de preocupación genuina. El manipulador se presenta como alguien que está ahí para ayudar, pero lo que realmente busca es ejercer control sobre la otra persona. El chantajista utiliza los sentimientos de la víctima en su beneficio, haciéndola sentir culpable por cualquier decisión que no se alinee con los intereses del manipulador. Lo hace con frases como, si me quisieras lo harías por mí, o, ¿realmente me dejas en este momento tan difícil? Este tipo de manipulación emocional está diseñado para hacer que la víctima se sienta responsable de las emociones del manipulador. El chantajista puede llegar a crear un entorno donde todo lo que haga o deje de hacer la víctima sea interpretado como una falta de empatía, lo que termina generando una culpa constante. La víctima cree que está fallando, aunque en realidad está siendo usada. Además, el chantajista emocional nunca muestra sus verdaderas intenciones. Se hace pasar por alguien necesitado, por alguien que está sufriendo. Esto genera una falsa sensación de obligación en la víctima, quien, al sentirse responsable de aliviar el sufrimiento del manipulador, termina haciéndole favores o cediendo a demandas absurdas. Es un ciclo que se repite una y otra vez, y cuanto más cede la víctima, más atrapada queda. La clave del chantaje emocional es el uso de los sentimientos de la víctima como moneda de cambio. La otra persona se convierte en una especie de terapia para las necesidades del manipulador, siendo constantemente obligada a decidir entre su bienestar y el bienestar del chantajista. El chantajista sabe que, al hacer que la víctima sienta que está fallando moralmente, la mantiene bajo su control. Para evitar ser víctima del chantaje emocional, es crucial aprender a poner límites claros y no ceder a manipulaciones disfrazadas de preocupaciones genuinas. El verdadero amor o amistad no se basa en la culpa ni en la presión emocional. Es necesario desarrollar un sentido agudo de autocompasión para reconocer cuando alguien intenta explotarnos emocionalmente. Técnica 6. ¿Qué hacer y qué no hacer? El reto de evitar caer en la trampa. Cuando te enfrentas a una manipulación emocional, saber qué hacer y qué no hacer puede marcar la diferencia entre mantener tu autonomía o perderla por completo. Lo primero que debes entender es que el chantajista emocional te hará dudar de ti mismo, de tus valores y de tus decisiones. No hay nada más valioso que tu propio juicio, por lo que el primer paso es reconocer cuando alguien está jugando con tus emociones. Una de las claves es mantener la calma y ser consciente de las tácticas que se están utilizando. Si alguien empieza a hacerte sentir culpable por algo que no has hecho, es importante detenerse a reflexionar si esa culpabilidad está justificada o es solo una manipulación. No caigas en la trampa de pensar que debes siempre complacer a los demás, especialmente si eso te pone en una posición vulnerable o comprometida. Lo que no debes hacer es ceder ante el chantaje. Ceder solo refuerza el ciclo de control y dependencia. Si el manipulador ve que sus tácticas funcionan, irá aumentando la intensidad, buscando nuevas formas de hacerte sentir responsable de sus emociones. No dudes en poner límites firmes,
incluso si eso significa perder temporalmente la relación. La verdadera paz mental solo llega cuando puedes mantener tu integridad. Además, es esencial aprender a decir no, sin culpa. El chantajista emocional utilizará cada oportunidad para hacer que te sientas egoísta o insensible cuando rechaces una solicitud. Sin embargo, rechazar manipulaciones no te convierte en una mala persona, sino en alguien que valora su bienestar. Establecer límites claros y firmes es una de las mejores defensas contra el chantaje emocional. Finalmente, es vital rodearse de personas que respeten tus límites y que no utilicen tus emociones como moneda de cambio. Un círculo de apoyo saludable es esencial para que puedas mantenerte firme frente a las manipulaciones emocionales. Reconocer el abuso emocional es el primer paso para liberarte de él, y a partir de ahí, puedes empezar a sanar y protegerte mejor. Técnica 7. ¿Has sido víctima? Señales de advertencia. Reconocer cuando alguien te ha sometido a chantaje emocional es crucial para poder liberarte de su control. Las señales más evidentes incluyen sentirte constantemente culpable o responsable por las emociones de la otra persona. Si te han manipulado emocionalmente, es probable que te sientas agotado mental y emocionalmente, sin saber por qué. Las manipulaciones a menudo se disfrazan de preocupaciones genuinas o de afecto, lo que las hace aún más difíciles de identificar. Otra señal de que podrías estar siendo víctima de chantaje emocional es el sentimiento de estar atrapado. El manipulador puede hacerte sentir que no tienes otra opción que ceder, que si no lo haces, alguien sufrirá. La víctima de chantaje emocional suele tener la sensación de que cualquier decisión que tome será incorrecta, lo que genera una presión abrumadora. El chantajista aprovecha esa vulnerabilidad para aumentar el control. A menudo las víctimas de chantaje emocional pierden su autoestima. La manipulación constante hace que la víctima se cuestione a sí misma, sus pensamientos y sus emociones. Se vuelve difícil saber si las decisiones que tomas son realmente tuyas o si han sido influenciadas por el manipulador. Si notas que constantemente pones en duda tu propio juicio y te sientes atrapado en una relación en la que siempre debes cumplir con las expectativas del otro, es una clara señal de abuso emocional. Además, el chantajista puede crear una atmósfera de confusión. Usará palabras ambiguas, promesas rotas o incluso amenazas veladas para hacer que la víctima se sienta inestable. Este tipo de manipulación psicológica se juega con el miedo, la inseguridad y la incertidumbre. Cuando no tienes claro lo que está pasando, es más fácil que te sometas sin cuestionar las intenciones del otro. Por último, si has experimentado aislamiento, donde el chantajista te aleja gradualmente de tus amigos o familiares, es un indicio de que te están manipulando. El aislamiento reduce las fuentes de apoyo, lo que hace que sea más fácil para el manipulador mantener el control. Reconocer estas señales es el primer paso para liberarte de una relación tóxica basada en chantaje emocional. Conclusión. El control mental. Lo peligroso de este juego. El chantaje emocional es un juego peligroso de control y manipulación que, si se deja descontrolar, puede destruir vidas. Es una técnica insidiosa que se infiltra en las relaciones humanas, disfrazada de amor, amistad o preocupación. Aquellos que lo dominan saben cómo explotar las emociones y debilidades de los demás para conseguir lo que quieren, todo mientras sus víctimas quedan atrapadas en una red de culpa y dependencia. Para evitar caer en esta trampa, es vital mantener una autoconciencia constante, aprender a establecer límites claros y, sobre todo, confiar en tu juicio. El chantaje emocional se alimenta de la inseguridad y de la incapacidad de defenderse. Romper este ciclo requiere valentía y una firmeza implacable para rechazar las tácticas manipuladoras que otros intentan usar. Lo más importante es que, al final, la única forma de romper con el chantaje emocional es recuperar el control sobre tus propios pensamientos y emociones. No se trata de ser cruel, sino de ser consciente de lo que te rodea y saber cuándo decir no a lo que no te beneficia. A medida que desarrolles una mentalidad más fuerte y resiliente,
Las personas que intenten manipularte perderán su poder sobre ti. Así que, aunque el chantaje emocional pueda parecer una técnica efectiva para controlar a otros, su impacto devastador es inevitable. La única manera de protegerte es educarte, reconocer las señales de abuso y nunca permitir que otros utilicen tus emociones como su herramienta personal. Cuando tienes el control de tus propios sentimientos, nadie más puede robarlo.